Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta El diagnóstico prenatal tiene como objetivo la detección in útero de los defectos congénitos que se pueden presentar hasta en 3 a 6% de la población y llegan a generar diferentes grados de morbimortalidad. Un defecto congénito es una anomalía en el desarrollo morfológico, estructural o funcional presente en el nacimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con mucho gusto estamos transmitiendo este programa desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, aquí desde la bella ciudad de Morelia, Michoacán, su programa Consulta Médica, que como usted sabe, cada semana llevamos temas de importancia para su salud con especialistas de un gran nivel académico, profesional, tanto en nuestro estado, en nuestro país, como un prestigio académico internacional. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Te voy a decir. ¿Has escuchado alguna ocasión qué es el tamizaje del primer trimestre? Si no lo has escuchado, pues es el momento de que te enteres de qué se trata esto. Y sobre todo, si estás estás pensando en un embarazo o estás en un embarazo, hay que poner atención para este tema con nuestra invitada que enseguida les voy a presentar. Vamos a ver una cápsula, saber de qué se trata este tema y regresamos. El diagnóstico prenatal tiene como objetivo la detección in útero de los defectos congénitos que se pueden presentar hasta en 3 a 6% de la población y llegan a generar diferentes grados de morbimortalidad. Un defecto congénito es una anomalía en el desarrollo morfológico, estructural o funcional presente en el nacimiento, y la valoración en este trimestre incluye la estimación de riesgo de anomalías cromosómicas, asesoramiento genético y procedimientos diagnósticos invasivos. Las pruebas de tamiz deben ser accesibles a todas las mujeres, independientemente de su edad. En la primera mitad del embarazo, todas las mujeres embarazadas de México, independientemente de su edad, y durante la primera mitad del embarazo, deben tener acceso a través de un consentimiento informado a una prueba de tamiz prenatal. Debe contar con programas propios o de referencia que aseguren la accesibilidad a las pruebas diagnósticas prenatales, en el tiempo adecuado para obtener el diagnóstico definitivo antes de la semana 20. Bueno, pues ya viste qué importante es este tema y bueno, pues yo quisiera en este momento pedirte por favor, a ti que lo estás viendo, que si alguien le quieres compartir nuestro programa, coméntale que estamos presentes en todas las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en internet a través de la página propia del sistema, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas de redes sociales. Estamos también a través de los canales de televisión de las diferentes plataformas y por antena aérea también puedes ver nuestro programa. Pero en redes sociales, por favor, comparte este material, este programa, para que todo el mundo sepa de qué se trata este importante tema de salud pública, desde luego. Y bueno, pues es momento de presentarles a nuestra invitada. Y la verdad es que me enorgullezco de tenerla aquí porque, aunque es parte aquí del Hospital Ángeles, tiene una agenda muy apretada con sus pacientes. Ya tenía 2 semanas localizándola y no podíamos contactar para poder hacer este programa y que estuviera con nosotros y con ustedes explicándoles de qué se trata. Es la doctora Ana Karen Reséndiz Olascuaga. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto, Hola. doctor. Un placer. No, el gusto es mío de que estés por aquí. Gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí viendo el programa. Bueno, pues déjenme decirles que así como la ven de joven, a la doctora, es una ginecóloga de un gran prestigio y bueno, pues ya nos irá contando ahorita todo su currículum. Y bueno, primero quiero preguntarte, ¿dónde hiciste tu carrera de medicina?
Mi carrera de medicina la hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Pero allá eres michoacana. No, yo soy de Ciudad de México. ¿Y qué andas haciendo aquí en Morelia? Pues me encantó la ciudad. Aquí la verdad es que la calidad de vida es mayor, es una ciudad muy bonita y el trabajo me recibió con los brazos abiertos. Hospital Ángeles Morelia, Hospital Civil de Morelia me recibieron con todo el amor. Bueno, ya más tarde, en la última parte del programa, vamos a ver por qué te decidiste a venirte ya desde el punto de vista profesional. Pero bueno, la carrera de medicina la hiciste en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después, la especialidad. Después la especialidad la hice aquí en Morelia, precisamente, en el Hospital de la Mujer. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en ginecología? En ginecología son 4 años. Ajá. Los 4 estuviste aquí en Morelia. Los 4 aquí en Morelia. ¿Y después? Después me regresé 2 años a Ciudad de México, al Instituto Nacional de Perinatología. Ahí es donde se hace esta especialidad de medicina materno-fetal. Ok. O sea, posteriormente a estos 4 años, hiciste otros 2 años. O sea, 6 años ya llevamos, aparte de los de la carrera. Aparte de los 6 de carrera. ¿Hiciste la licenciatura? 6 también. 6. O sea, ya llevamos 12 años. ¿Verdad? Pues, ¿cuántos años tienes? Si se puede saber. 33. Bueno, pues estás muy joven y la verdad que te ves todavía más joven de lo que nos dices. Pero bueno. Y luego, ¿qué pasó después del Instituto Nacional de Perinatología, de esa alta especialidad? A trabajar. Ajá, allá en México. No, me vine directamente aquí a Morelia. Estaba todavía en mi último año del instituto, cuando aquí en Clínica de Ginecología me hicieron el favor de invitarme a colaborar con ellos. Sí. Entonces, inmediatamente me vine a Morelia, estuve un ratito en Hospital Civil de Morelia y ahora estoy 100% aquí en Hospital Ángeles. Y en el Hospital Civil de Morelia, ¿te tocó todavía el Hospital Civil Viejo? No, ya llegué al nuevo. Sí, pues ya llegaste. Eres de las fifís, como dicen, ¿no? Que ya llegaste al Hospital Nuevo. Bueno, y de ahí, aquí, ¿cuántos años tienes aquí en el hospital? Aquí en 2 años. 2 años. 2 años, acabo de cumplir. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en el Hospital Civil? 1 año y medio. 1 año y medio, o sea, prácticamente acabas de dejar el Hospital Civil. Sí. ¿Y por qué decidiste solamente dedicarte a lo privado? El tiempo, doctor, el tiempo sobre todo es lo que yo le dedico mucho tiempo a cada paciente, mucho. Cada estudio mío está programado para entre 1 hora, nos podemos llevar 1 hora y media, dependo completamente del bebé. Que el bebé se quiera acomodar, que el bebé tenga una bonita posición, que el bebé se mueva o no se mueva. Entonces se le dedica muchísimo tiempo a la medicina fetal. Y dedicarle a ambas instituciones, la verdad es que era imposible. No, y luego los traslados, ¿no? Exacto. Sobre todo por las distancias aquí en este Hospital Civil que ya es el nuevo. ¿Cómo surge esta especialidad, esta alta especialidad materno-fetal se llama? Sí. ¿Cómo surge? Porque a veces es poco conocida. Sabemos de la especialidad de todo mundo, de la especialidad de ginecología y obstetricia. Pero ¿desde cuándo surge o ante qué necesidades surgió esta subespecialidad o alta especialidad? Subespecialidad. Pues la medicina fetal surge a partir de la necesidad de tener un mayor enfoque sobre todo al feto. Nos enfocamos al binomio, claro, pero hay mamás que necesitan mayor atención. Mamá diabética, mamá hipertensa, mamá con lupus, necesitan un nivel de atención mucho más especializado del que podemos brindar con ginecología. Además, hay un montón de cosas que se le pueden estudiar y que se le tienen que observar a los bebés cuando están todavía en el periodo de gestación y sobre todo un montón de oportunidades de acción, desde las cuestiones más simples como los suplementos alimenticios hasta las más avanzadas como la cirugía fetal. Entonces tenemos mucho por estudiar y mucho por hacer con los fetos y para esto se requirió en algún momento un estudio más avanzado. Al principio se trabajó como perinatología y ahora actualmente ya somos medicina fetal. Ok, alta especialidad en medicina fetal. Subespecialidad. Subespecialidad en medicina. Medicina materno-fetal. Ok, bueno, para familiarizarnos con el término y poder platicarlo con detenimiento. Y en específico el tema del día de hoy, doctora, ¿qué nos puedes decir de manera general? ¿Por qué es importante el tamizaje en el primer trimestre del embarazo? ¿Y qué buscamos así ahí? Lo que buscamos en general son malformaciones que pueda tener el bebé. De las más graves se pueden detectar en primer trimestre. Está muy enfocado al diagnóstico temprano de síndrome de Down. Okay. Es un cribado, es decir, entre todas las pacientes vamos a buscar quién tiene un alto riesgo de que el bebé tenga síndrome de Down o algún otro síndrome de Edwards, síndrome de Pato. Y ahora también nos enfocamos a calcular riesgos de preeclampsia, por ejemplo, que es una complicación del embarazo que puede ser muy grave y cuando la tomamos en primer trimestre como un riesgo estamos a tiempo de prevenir. Entonces lo más importante yo creo es a nivel de salud pública en cuanto a prevención de riesgos.
Sí, porque desde luego, como en todas las áreas, la medicina preventiva es la más recomendable además, pero además para cualquier sistema de salud es la más económica porque es mucho mejor, sin dejar a un lado la salud de las pacientes y de los fetos, pero es mucho mejor prevenir una complicación, porque además de lo costoso que puede ser una atención hospitalaria ya después de un problema, pues puede significar la vida de la paciente. La vida del bebé. Así es. ¿Y por qué en especial te gustó esta subespecialidad? Híjole, a mí me encanta la ciencia. La verdad es que yo estoy en medicina por la ciencia y creo que se puede aplicar muchísima ciencia, mucha bioquímica, mucha fisiología al área de medicina fetal, y al mismo tiempo la importancia de brindarle algo a la sociedad, algo de valor. Y entonces justamente aquí, con la prevención, con los diagnósticos tempranos, le podemos brindar mucha tranquilidad y mucha paz en las mamás al embarazo. No, pues muy bien. Es una especialidad sin duda, una subespecialidad sin duda que no es tan común, ¿verdad? Todavía no. Aquí en Michoacán, ¿cuántas personas, cuántos colegas como tú están ejerciendo esta subespecialidad? 6 o 7, porque acaban de llegar compañeros que se integran este año. Sí. Pero más o menos del orden de 6 o 7. Pues no son muchos para una población como Michoacán. Como la nuestra. Sí. ¿Y ustedes tienen alguna asociación como tal de medicina materno-fetal? Todavía no, pero estamos en el proceso. Ok. Sí, porque todavía no son muchos en el país, No. finalmente. Pero bueno, sí, yo creo que vale la pena bien tener ya un grupo dentro del gremio mismo de la ginecología, un grupo ya más segmentado, más especial, ¿no? Para eso. Bueno, vamos a continuar con nuestra plática. Doctora, yo te invito a que pasemos a otra parte de este set, que es tu casa porque es el Hospital Ángeles y amablemente nos recibe cada semana para poder llevar hasta ustedes este programa de consulta médica. Y en la otra parte del set es donde vamos a seguir platicando ya con profundidad sobre este tema. Si te parece y nos acompañas, Sí, claro. por favor, y usted continúe con nosotros. Pasa por acá. Pasa. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, y si usted acaba de sintonizarnos, le recuerdo que estamos presentes en todas las plataformas de redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y ahí puede buscar nuestro programa, se queda grabado. Y bueno, aquí la invitación es a que compartas este programa, por favor, porque la información que ya está surgiendo con nuestra invitada pues es muy importante para la salud tanto de la mamá como del futuro bebé en este embarazo durante el primer trimestre. Y bueno, el tema es tamizaje en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué se busca? ¿Por qué es importante? Y nuestra invitada el día de hoy es la doctora Ana Karen Reséndiz Olascuaga, que es ginecóloga y además tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal. Doctora, hablábamos de la importancia que era esta búsqueda intencionada en el primer trimestre del embarazo para los problemas que ya nos mencionaste, que es búsqueda de síndrome de Down. ¿Qué más? De preeclampsia. Preeclampsia. Otros síndromes como síndrome de Edwards, síndrome de Pato. Ajá. Parto pretérmino, que es cuando nace el bebé antes de tiempo con las complicaciones del prematuro, y alteraciones anatómicas, alteraciones estructurales. Y entonces se combinan, la búsqueda es para los problemas de ambos, del binomio, ¿no? No nada más de la mamá ni nada más del feto, ¿no? En este caso. De los tres, porque aquí la gran protagonista es la placenta también. Ah, ok. Ahora bien, la inquietud que de repente puede surgir con esto que dices, el primer trimestre. Muchas veces el primer trimestre del embarazo pasa desapercibido para muchas mujeres. ¿Cómo hacer que alguien vaya en este primer trimestre? ¿Cuál es la recomendación que tú le harías? La recomendación en general es que ante cualquier síntoma, una mujer en edad reproductiva, cualquier síntoma, ya saben, mareos, vómitos, se pierde un poco el apetito, detalles muy finos como un aumento en la sensibilidad olfativa, auditiva, hay que hacerse una prueba.
La mayoría de las mujeres se dan cuenta, digamos, por ahí de la semana 6 del embarazo, 10 del embarazo, y estamos perfectamente a tiempo de entrar a un tamizaje de primer trimestre, porque el tamizaje de primer trimestre se hace entre la semana 11 y la semana 13 con 6 días. Es un periodo cortito que tenemos para hacer el estudio, pero afortunadamente muchas mamás ya están enteradas del embarazo en la semana 11. La mayoría sí. La mayoría. Bueno, y bueno, ya una vez que llegan contigo a esa consulta inicial, entiendo que le haces una historia clínica, claro. Y te lo pregunto porque muchas veces las pacientes, seguramente te pasa como nos pasa a todos los médicos, ya llegan con los estudios de laboratorio en la mano, doctora, pues estoy embarazada y aquí están mis estudios, dígame qué hago. Lo más importante, siempre les digo, es la historia clínica, o sea, cómo interrogas a una paciente, qué antecedentes son importantes para que la gente lo sepa, que pueden repercutir en ese embarazo. Sí, para nosotros el punto de partida de todos nuestros cálculos de riesgo, porque es un estudio de cálculos de riesgo, es la edad. Ahí empezamos todo, empezamos en un riesgo bajo o empezamos en un riesgo alto. De ahí nos vamos a otros embarazos que haya tenido la paciente. Si es primer embarazo, implica ciertos riesgos. Si ya tiene un antecedente de un embarazo sano o un embarazo complicado, nos va a ir multiplicando los riesgos. De ahí, si tiene algún antecedente familiar, por ejemplo, historia familiar de diabetes, nos aumenta el riesgo de diabetes gestacional. Si a su mamá, por ejemplo, le dio preeclampsia, sí, es importante. Es importante porque hay un factor genético también en el desarrollo de preeclampsia. Entonces, ese tipo de detalles son súper importantes para nosotros. Si de casualidad se acuerda o tiene el dato la mamá de cuánto pesó al nacer, es algo que también nos puede servir mucho a nosotros en cuanto a ver los riesgos de este bebé. Y ya de ahí enfermedades que pueda tener mamá. Si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay enfermedades como lupus, síndrome antifosfolípidos, que no es tan famoso como el lupus, pero que es súper importante en el embarazo. Cualquier otra enfermedad que pueda afectar el desarrollo placentario o fetal, como enfermedades tiroideas, incluso enfermedades, por ejemplo, mentales, porque los tratamientos como la sertralina, por ejemplo, actúan en el desarrollo fetal. Pues es muy importante que en esta historia clínica, por eso qué bueno que lo mencionas, que la primer consulta o las consultas que le dedicas es de 1 hora u hora y media, ¿no? Porque pues no se puede, cualquier detalle puede pasar inadvertido y tener una repercusión, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son estos primeros estudios o esos estudios para hacer ese tamizaje? O sea, aparte de la historia clínica, ¿qué es importante en estudios, digamos, de laboratorio? En el estudio de laboratorio sería ideal, el 90% de las pacientes no cuentan con él porque llegan ya a la consulta y lo necesitaba en ese momento. Sí. Pero sería ideal un estudio bioquímico. Hay marcadores bioquímicos de riesgo, que son la gonadotropina coriónica, que es la hormona del embarazo. Esa sabemos que está positiva, pero hay que ver cuánto. Porque, por ejemplo, en síndrome de Down está aumentada. Y el otro es la proteína plasmática asociada al embarazo. Ese no se hace casi de cajón, digamos, pero sería súper importante porque también es un marcador de riesgo. Por ejemplo, en síndrome de Down está disminuida. Ok. Entonces, en síndrome de Down, la gonadotropina coriónica está aumentada. Ajá. Y la proteína plasmática baja. Está disminuida. Entonces, desde ahí ya te empiezas a dar cuenta. Pero bueno, si alguien no llega con estos estudios a la primera consulta, de hecho, ¿inmediatamente se lo solicitas? No. De hecho, nuestra consulta es propiamente con ultrasonido. Okay. En medicina fetal prácticamente estamos haciendo una consulta para el bebé. Obviamente sin dejar a un lado a la mamá, sí, claro. Pero es una consulta para el bebé. Y el modo que yo tengo de explorar, de analizar a un bebé es mediante ultrasonido. Y ahí se hace el estudio. Okay. El estudio lleva varias mediciones que vamos directamente con el bebé. La primera es su edad gestacional. Mientras más aumenta la edad gestacional, es decir, si tenemos un bebé de 13, 14 semanas, la probabilidad de un síndrome de Down va disminuyendo, porque desgraciadamente muchos de los bebés con enfermedades de los cromosomas fallecen en estos primeros semanas de embarazo. Entonces, eso es nuestro primer punto. La edad la determinamos por la fecha en que mamá menstruó por última vez, pero también por lo que mide el bebé. Okay. Ahora, esta medición del bebé también es una base para nuestros siguientes cálculos, porque ahí viene la medición más importante del estudio, que es la translucencia nucal. Los bebés tienen un plieguecito detrás del cuello en el que van a guardar un poco de líquido. Cuando hay ciertas enfermedades como síndrome de Down, cardiopatías congénitas, alteraciones de los huesos, por ejemplo, ese pliegue aumenta de tamaño y ese es nuestro principal marcador. Lo medimos
lo calculamos en relación a lo que tiene el bebé de largo y eso es lo que me permite hacer el cálculo de riesgo. Okay. Y ahí es donde vas orientando a los familiares, claro, si empiezas a ver algo sospechoso, ¿no? Sí, eso es la importancia también. Lo que tenemos que tener muy claro con el estudio de primer trimestre es que para síndrome de Down y otras enfermedades de los cromosomas no es un diagnóstico, sino un cálculo de riesgo. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, tan solo la edad de mamá, vamos a meter a riesgo hasta el 30% de las pacientes. Si utilizamos la edad y la translucencia, ya nuestra sensibilidad va a ir subiendo hasta el 80%. Si le pongo también los marcadores bioquímicos, los de sangre, mi sensibilidad va a subir a 90%. O sea, prácticamente ya pero sí, sigue sin ser un diagnóstico 100%. Siempre lo manejas como un riesgo. Como un riesgo, claro. Okay. Entonces aquí vamos dividiendo a las mamás en riesgo alto o riesgo bajo. Si quedas en riesgo bajo, excelente. Pero riesgo alto, ahora hay que hacer algún otro estudio que nos dé una mayor sensibilidad. Tenemos, por ejemplo, las biopsias de vellosidades, tenemos el DNA fetal en sangre materna, o podemos esperar un poquito más a que el bebé sea más grande y hacer una amniocentesis. Pero esa solo está indicada en pacientes que obtuvieron un riesgo alto. Okay. No en todas las pacientes. No, para nada, porque esas implican también ciertos riesgos y los costos. El costo, por ejemplo, del DNA fetal es 9 veces el costo del estudio del ultrasonido. Sí, obviamente. Ahora bien, todos estos estudios, entiendo, tú ya me comentaste, estuviste en el Hospital Civil. Dentro de la institución, que eso es muy importante y nosotros siempre lo platicamos, en medio privado se tienen todas las alternativas de medios de diagnóstico, ¿no? O de laboratorio, imagen, etcétera. Pero en el hospital del sector salud, en el Hospital Civil aquí en Morelia, ¿se tiene todos estos estudios de laboratorio? De laboratorio solamente la gonadotropina. Okay, la proteína plasmática no lo tenemos. ¿Y a dónde lo solicitan? ¿Los envían a algún otro lado o cada quien se los toma por su cuenta? Mira, el estudio bioquímico no se usa en el 100% de los casos. O sea, se debería usar, por supuesto que sí, pero se puede hacer el ultrasonido utilizando solo edad materna y los hallazgos del ultrasonido, es decir, lo largo del bebé, la translucencia nucal. Y ya con eso hacemos un cálculo de riesgo que me da un 80% de sensibilidad. Entonces, si esta mamá me queda, por ejemplo, en un riesgo intermedio, digamos, entonces ahí sí podemos pedirle esos marcadores bioquímicos, que te digo, serían ideal que todas lo tuvieran, sí, pero se puede hacer solo el ultrasonido sin tener los marcadores bioquímicos. El problema, o ya lo más grave, es cuando teniendo todo, llegamos a un riesgo alto. Sí. Y aquí en el medio privado, pues, obviamente se tiene con todo, se cuenta con todos en el hospital, ¿verdad? Ahí no hay problema por la situación en la que está el hospital. Ahora bien, ¿qué otro estudio de imagen? ¿Te apoyas con algún otro estudio de imagen? No. Aparte del ultrasonido, únicamente el ultrasonido. No, porque es una revisión del bebé y toda se hace mediante ultrasonido. Realmente estudios de imagen extras fuera que necesitemos nosotros, solo si los requiriera mamá. Por ejemplo, si mamá requiere un ultrasonido renal, un ultrasonido hepático, pero realmente son los menos de los casos. La mayoría son únicamente con ultrasonido. Y ahora ya los ultrasonidos cada día son de mayor resolución. Claro. La tecnología va avanzando. De repente empezamos a ver hace algún tiempo en tercera dimensión y luego ya en 4D, ¿verdad? Claro. ¿Y en dónde va la ultrasonografía, la calidad de la tecnología de ultrasonido? Realmente, ¿cuál es lo más novedoso en tecnología? Para nosotros lo más importante es la resolución. Okay. Porque por más que yo te haga un 3D hermoso, toda la información importante está en la resolución en el 2D. Y la resolución es qué tan pequeñita puede ser la estructura que yo alcance a distinguir bien. Por ejemplo, mis pacientes de primer trimestre miden entre 45 y 84 milímetros. Estamos hablando de un promedio de 6 centímetros. A ese bebé le tengo que medir un plieguecito que mide, pongamos un ejemplo, 1.5 milímetros. Un huesito nasal que mide 3 milímetros. Entonces, la tecnología es para eso, para que la resolución sea lo más posible. Es decir, yo pueda detectar estructuras súper pequeñitas.
Ok, pues muy interesante. Y ahora, en este proceso del primer trimestre, ¿cuántas veces acude una paciente a consulta regularmente? ¿Una vez? Nada más. Un estudio de tamizaje de primer trimestre, otro se hace en segundo trimestre, que es entre semana 18 y 22. Ese es el que llamamos estructural. Y el tercero se puede hacer semana 28, 30 en adelante, cuando quieran. En ese estudio nos enfocamos en el crecimiento fetal y en la función hemodinámica. Ok. Y los tres son importantes, pero creo que el más importante es el primero, ¿no? El Sí, primer por supuesto. trimestre. Sí. Y ahí es donde son las primeras 13 semanas del embarazo. Sí. ¿Sí? Digo, la invitación entonces aquí es para que en cuanto alguien sospeche tan solo que está embarazada, hay que acudir de inmediato. Inmediatamente. Porque después escucha uno que no van a la consulta hasta cuando ya está más avanzado el embarazo y bueno, pues puede ser que se pierda la oportunidad, como lo dices, de hacer una detección, temprana. esto. Ahora bien, ¿qué porcentaje en nuestra población, qué porcentaje hay de riesgos en el embarazo? O sea, de cada 100 embarazos, ¿cuántos son de alto riesgo o de un riesgo moderado alto, más o menos? Está bien difícil la pregunta. Sí. Hasta el 3% de los embarazos pueden tener alguna anomalía congénita. Anomalía congénita estamos hablando ya sea estructural, es decir, algo anatómicamente no se formó bien, algo funcional, por ejemplo, algo en el metabolismo fetal, o algo cromosómico, síndrome de Down, síndrome de Edwards, que es un cromosoma de más en cada celulita. Hasta el 3%. Hasta el 3%. Pero ese porcentaje va aumentando con la edad. Sobre todo el de anomalías cromosómicas aumenta conforme aumenta la edad de la paciente. Muy bien. Pues muy interesante y vamos a continuar platicando sobre todo de algunas dudas que tiene la gente sobre este tipo de seguimiento en el embarazo y el por qué es importante acudir al embarazo de manera oportuna y de manera constante, ¿no? Regular. Sí, para que todo vaya bien y se detecten las cosas a tiempo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continúe con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y estamos platicando con una especialista que tiene una subespecialidad, es ginecóloga, pero tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal y que ya nos está platicando primero de la importancia que tiene todos los temas o todas las patologías que abarca esta subespecialidad. Es la doctora Ana Karen Reséndiz Olascuaga, ginecóloga y subespecialista en medicina materno-fetal. Y estamos platicando sobre el tamiz del primer trimestre del embarazo. Entonces, doctora, ¿qué enfermedades? Bueno, primero, ¿quién se va a hacer este tamiz, ese tamizaje? Todas. Todas las no pacientes. Tiene que ver que sea mayor de 35 años como se pensaba. Hay ciertas indicaciones especiales. Justo antes pensábamos que mayor de 35, porque antes solo el 5% de la población embarazada era mayor de 35. Y eran las que se consideraban alto riesgo. Entonces, principalmente si tienes más de 35, hay que hacer el estudio. Si hay comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, lupus, hay que hacer el estudio. Antecedentes familiares de enfermedades genéticas o malformaciones congénitas, malformación cardíaca, por ejemplo, hay que hacer el estudio. Antecedente de un bebé, por ejemplo, con síndrome de Down, también se tiene que hacer el estudio. Entonces, esas serían indicaciones especiales, que es bien importante que lo hagan, pero en general se le tiene que hacer a todas las pacientes, porque todos los embarazos tienen este riesgo de anomalías congénitas y precisamente por eso se llama tamizaje, porque hay que estudiarlas a todas para obtener a las que tienen riesgos altos. O sea, ya cambió el concepto. Claro. Sí, y ahora todas las mujeres embarazadas tienen que hacerse el tamizaje. Sí. Pues efectivamente vale la pena porque digo, lo que puedes prevenir o darte cuenta a tiempo es algo que va a representar mucho, ¿no? Para la mamá o para el bebé o para toda la familia. Sobre todo hay mujeres que tú las ves y llega una mujer sana, sin datos de alteraciones, no sé, metabólicas, joven, y uno creería que es un embarazo perfectamente normal y resulta que tiene unas arterias uterinas horribles y eso se convierte en un riesgo de preeclampsia. Claro. Sí. Ahora bien, ¿qué enfermedad específicamente
pues se dan cuenta, se buscan en este tamizaje? Buscamos muy especialmente síndrome de Down, que es un síndrome que a veces no da malformación, solo da ciertos marcadores y por eso hay que ser tan finos para buscarlo. Buscamos también otros síndromes cromosómicos como síndrome de Edwards, síndrome de Pato. Que son menos frecuentes que el de Down. Menos frecuentes, pero mucho más graves. De hecho, son letales. Entonces es bien importante encontrarlos a tiempo. Y buscamos malformaciones. Hay malformaciones que se pueden detectar en primer trimestre. Por ejemplo, una gastrosquisis, un onfalocele. Una gastrosquisis es un agujerito en la pared abdominal que permite que el intestino salga por ahí. Un onfalocele es una pared abdominal abierta, cubierta con una membranita y también los órganos protruyen. Un encefalocele, por ejemplo, que el cráneo no esté bien cerrado y pueda salir por ahí una porción del cerebro. Un mielomeningocele, lo mismo, o sea, que la columna no esté bien cerrada y la médula pueda protruir por ahí, que faltaran extremidades. Hay otros datos o otras enfermedades que nos dan ciertas pistas. Por ejemplo, displasias esqueléticas dan ciertas pistas, también aumentan la translucencia nucal, se empiezan a ver a veces un poquito más pequeños los huesos, depende de la gravedad. Entonces, un montón de malformaciones que ya se pueden detectar en primer trimestre. Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé hasta qué punto pueda contestarse así de manera que no se entienda la gente, porque digo, respuestas las hay. ¿En qué momento tú tienes que tomar la decisión o en qué casos tomas la decisión de una interrupción del embarazo? ¿Y en qué tiempo después de que encuentres una malformación congénita? En cuanto encontramos la malformación, depende de la malformación es que se toma la decisión. Hay malformaciones que no van a ser letales, entonces el embarazo puede continuar con una vigilancia muy especial, como en gastrosquisis, que vamos vigilando el estado del intestino y vemos en qué momento es mejor el nacimiento. Hay malformaciones que hay que detectar temprano porque se puede hacer algo como una cirugía fetal. Actualmente la reina de la cirugía fetal es la corrección del mielomeningocele. Se detecta a tiempo, es capaz de entrar a un protocolo de cirugía fetal. Y finalmente las malformaciones letales es cuando recomendamos la interrupción. Mientras más pronta, mejor. Por ejemplo, si yo veo un bebé en primer trimestre que tiene datos de un síndrome de Edwards, hay que hacer el diagnóstico ya de 100% de sensibilidad o de 99.9 como una biopsia de vellosidades coriales y en cuanto tengamos el resultado se recomienda la interrupción. En cambio, con síndrome de Down, ese es más difícil. Deciden los papás, 100%. Nosotros hacemos el diagnóstico y los padres son quienes deciden continuar el embarazo o realizar una interrupción. También por eso la importancia de que se haga de una forma muy temprana, porque temprano también la interrupción es mucho más segura. Claro. Ahora vamos a entrar en una etapa del programa en donde nos hacen preguntas, que algunas preguntas, todas son del público, pero algunas preguntas a veces son creencias o mitos y no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está la primera pregunta de Sinue García, que nos contacta a través de Instagram. Sinue García dice que ¿qué pasa si se deja avanzar una malformación congénita y que no se detectó a tiempo? ¿Sí? O sea, que se avanzó y no se detectó a tiempo. ¿Qué pasa? Es de manera general una malformación congénita. Pueden ser muchas. Depende también. Muchas malformaciones, ¿no? Si es una malformación letal, lo peor que pasa es que es un bebé que puede llegar a término y que va a fallecer al nacimiento. Hay otras malformaciones que si las detectamos a tiempo, te digo, se pueden corregir. Si es un mielomeningocele y no se detectó a tiempo, se dejó avanzar, esa médula se va dañando cada vez más. El líquido amniótico la puede ir dañando. Entonces, las progresiones o las lesiones a futuro van a ser más graves. Con la gastrosquisis igual, el intestino expuesto al líquido amniótico se va dañando por el líquido amniótico. Entonces, si no lo sacamos a tiempo, cuando ya tenemos ciertos datos, las lesiones a largo plazo, las consecuencias a largo plazo van a ser mayores. Hay otra pregunta de Ana María Hernández. Ella nos contacta a través, el mensaje es a través de Messenger y nos dice que si todo sangrado durante el primer trimestre del embarazo es sinónimo de que algo va mal con el embarazo. No necesariamente algo mal con el bebé, digamos, pero todo sangrado es una amenaza de aborto y hay que tratarla. Hay que tratar la amenaza propiamente, quitar la contracción, quitar el sangrado y buscar qué la está causando. Una amenaza de aborto te la puede causar una infección vaginal, una infección de vías urinarias o una afección fetal. A veces, cuando hay, por ejemplo, un síndrome de Down, solito empieza el trabajo de aborto, entonces hay que detectarlo también.
Ok. Bueno, algo relacionado, viene otra pregunta relacionada precisamente con las infecciones vaginales. Ahorita que lo mencionaste, nos pregunta Patricia Herrera, a través de Facebook, nos manda un mensaje y nos dice que si el tener infecciones vaginales constantes antes del embarazo hace que durante el embarazo continúe con estas infecciones y qué riesgos puede tener para mi bebé. Sí, cuando tenemos infecciones de repetición, hay que ser muy específicos con el diagnóstico, hay que hacer cultivos porque a veces son bacterias que son resistentes. Entonces te infectas, te dan tratamiento, a la bacteria no le hace cosquillas y se reinfecta, se vuelve a presentar. Hay que erradicar por completo las infecciones o en la mayor posible antes de que inicie el embarazo, porque si no se van a presentar embarazadas. Nuestra inmunología cambia cuando estamos embarazadas. Entonces, si había por ahí una bacteria que a lo mejor no estaba haciendo gran daño, puede convertirse en algo más grave en el embarazo. En primer trimestre, lo más grave es una amenaza de aborto o un aborto. Sobre todo porque tiene las defensas bajas, la paciente. No las consideramos bajas, pero es un estado inmunológico diferente. Diferente, ok. Bueno, y aquí hay una pregunta del señor o el joven Enrique Ramírez Oceguera. Él nos dice que si es normal que todas las mujeres embarazadas tengan infecciones de las vías urinarias. No es normal. No es normal y se deben erradicar. Okay. Incluso se tienen que hacer, a lo mejor no tienes ningún síntoma, de todos modos, como parte del protocolo normal, hay que hacer un cultivo. Hay veces que hay bacterias que están viviendo ahí, antes de volverse un problema clínico, hay que erradicarlas. Las bacterias en vía vaginal y en vías urinarias pueden causar la amenaza de aborto, la amenaza de parto o la ruptura de membranas, que se rompa la fuente antes de tiempo y eso ocasiona un nacimiento prematuro. Y eso es un mal pronóstico para el bebé, okay. sobre todo. Bueno, hay otra pregunta que dice que los remedios, este es Álvaro Fuentes, a través de Messenger, nos dice que si los remedios caseros para que el embarazo salga todo bien son recomendables como tés de diferentes plantas. Ninguno. Con los tés tenemos evidencia científica de que los tés pueden funcionar, pueden tener efectos, pero cómo funcionan a nivel fetal no sabemos. En general con la herbolaria hay muchos problemas en cuanto no sabes cuánto estás dosificando. Tú no sabes qué dosis traía esa planta, qué dosis traía esa bolsita de té, cómo te quedó la infusión y ahora no hay estudios realmente que me digan cómo le influye la manzanilla al desarrollo cerebral fetal, no lo sabemos. Entonces ningún tipo de remedios herbolarios, remedios caseros está recomendado en el embarazo. Pues qué interesante pregunta, ¿no? Sí. Porque mucha gente utiliza test durante el embarazo, hasta test diuréticos que para lo edematizado de los miembros inferiores, hasta para el bebé toman té de diferentes productos naturistas que, como dices, no pueden ser un riesgo para el bebé, no tanto para la mamá, sino para el bebé. Bueno, y hay otra pregunta, hay una felicitación, te felicitan aquí Alma Valle de Instagram te envía una felicitación, que es un excelente tema y te felicita por estar en esta especialidad. A lo mejor es alguna de tus pacientes, ¿no? A lo mejor, muchas gracias, Alma. Bueno, aparte hay una pregunta que nos dicen aquí a través de Messenger, es Patricia Correa, nos dice que si el periodo del primer trimestre son exactamente desde la fecha de la última regla, ¿se considera el primer trimestre al terminar los 3 meses desde la última regla? ¿O cómo sé que estoy en el primer trimestre? A partir de la fecha de última regla se calculan las semanas. Okay. Y el primer trimestre lo consideramos hasta la semana 14. De preferencia hacer el estudio antes de la 13.6. Entonces hay que contarlo de preferencia por semanas. Por semanas. Y eso pues es mejor ya con la asistencia y la asesoría con la revisión de tu médico, sí. Incluso actualmente lo ideal, lo mejor, es acudir al ginecólogo que revise si el tamaño del bebé coincide con la edad. Porque muchas veces nos pasa que por fecha de última menstruación son 11 semanas, pero medimos al bebé y resulta que son 10 en cuanto a su tamaño. Esas mediciones pueden considerarse normales porque no todas somos regulares.
Entonces, si hay irregularidades menstruales, la edad del bebé real puede diferir de la que calculamos por fecha de última menstruación. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es determinar la edad real del bebé. A partir de ahí, informarnos cuántas semanas tenemos y empezar a contar. Semana 12, 13, 14, terminó el primer trimestre. Ok. Entonces no es así que una fecha del calendario, pues. No en todas las pacientes. Sí, no lo pueden tomar así, para que mejor acudan con asesoría de un especialista. Y bueno, ¿qué otras, algún mito que te lleguen a ti en la consulta preguntante? Oiga, doctora, ¿y es bueno esto? Algo que tú te acuerdes de tus pacientes. Muchas pacientes, en cuanto ven al bebé, que se ve precioso en primer trimestre, a lo mejor están viendo las imágenes en su pantalla, me preguntan si es niño, porque existe la creencia de que los niños se forman antes que las niñas. Y eso no es cierto. Para nada. O sea, exactamente al mismo tiempo, niños y niñas. Ok. ¿Alguna otra que te acuerdas? Pues parecerá mentira, pero preguntan mucho acerca de los eclipses y no, para nada. Es un mito también. No, completamente un mito. No tiene nada que ver. Nada. Ok. Y algo que yo escucho también mucho es saber si es hombre o mujer. Luego se escucha, es parte de la cultura, a lo mejor, que dicen que la forma del abdomen, ¿no? ¿Te han llegado preguntando, oye, sí, ¿por qué yo por la forma del abdomen creí que era niño? Y se resulta que usted me dice que es niña. ¿No está segura, doctora? ¿No te llegan así? Sí, muchísimo, pero no, nada que ver. La forma del abdomen depende de cómo era el cuerpo de mamá previamente. Las características de la pared abdominal, el grosor de la capita de grasa. Hay mamás que un día se les ve la pancita redondita, perfecta, y al día siguiente el bebé se atraviesa y ya no se ve igual. Ajá. O sea, no tiene nada que ver con el sexo del bebé. No, para nada. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, y claro, si usted nos permite también, y por favor continúe con nosotros aquí en el programa Consulta Médica, y vamos a la recta final de nuestro programa. No se vaya. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y estamos en la recta final de nuestro programa. Es una parte que a mí en lo personal me gusta mucho, porque se habla del lado humano de nuestros invitados. Pero antes de entrar de lleno a esta parte del programa, te quiero preguntar, doctora, relacionado con los mitos, las realidades de lo que platicamos en el segmento anterior de nuestro programa, o en el bloque anterior, y que va relacionado con mi especialidad. ¿No te llegan pidiendo que si en la cirugía o al término del embarazo se puede hacer una cirugía plástica conjuntamente con una cesárea, por ejemplo? Que existe esa creencia de que se quieren hacer todo para aprovechar la anestesia y el hospital y todo. ¿Tú qué les recomiendas cuando te preguntan eso? Yo les recomiendo que no. Claro, estamos de acuerdo. No. El cuerpo va a cambiar mucho. El cuerpo en el embarazo cambió. El cuerpo en el puerperio va a cambiar y el cuerpo en la lactancia va a cambiar. Entonces, si ellas ganaron un poco de peso en el embarazo, con la lactancia lo pueden perder. Lactancia materna exclusiva a libre demanda y les va a ayudar a bajar un montón de peso. Entonces, hay que esperar a que el cuerpo se adapte. Ahora, las hormonas del embarazo favorecen que arterias abran un poquito más hacia toda la región del útero. Entonces, el sangrado en el embarazo es muchísimo más que si te hacen una cirugía en un periodo en el que no estés embarazada. Por eso es que cuando llegan y me preguntan que se pueden hacer una liposucción, de repente llegan embarazadas a mi consulta, Y yo digo, bueno, se equivocó, vengo yo a consulta y digo, pues yo no soy ginecólogo, ¿verdad? Y dice, no, es que quiero, como me van a hacer una cesárea, quiero que usted me diga si me puedo hacer la abdominoplastía o la liposucción. Yo definitivamente le digo que no. No se la hice ni a mi esposa cuando la atendieron, y créeme que me insistió, aprovecha de una vez y hazme. Para nada. ¿Sí? Todo tiene que ser por separado. Y además de lo que dices del riesgo de sangrado, existen riesgos de infecciones. Hay mayor incidencia de fenómenos tromboembólicos en el posoperatorio o en el transoperatorio, porque finalmente el cuerpo está diferente por todo
puerperio que se está viviendo, todos estos cambios que tiene el propio organismo de la paciente, ¿no? Quise preguntártelo antes de continuar porque esa es una situación que hay gente que sí la hace, hay colegas que sí hacen cirugías plásticas en el momento de la cesárea. Yo en lo personal no las hago y la mayoría de los colegas no las hacemos. Estoy de acuerdo contigo. Ahora sí, ¿por qué decidiste estudiar medicina? Doctora, cuéntanos. Pues como te decía al principio, yo amo la ciencia. Para mí lo más importante en la vida es la ciencia. Yo en la vida soy una ñoña, te lo juro. Yo soy una ñoña de la bioquímica, de la fisiología, pero al mismo tiempo quería darle algo a la población, que me imagino que es lo que más te responden todos los médicos. Quería ser útil, digamos, a la población. Y yo considero que de las carreras, que seguramente hay varias, pero de las carreras que pueden conjugar esto de tener un montón de ciencia y al mismo tiempo hacer algo por la población, es medicina, sin duda. Sí. Ahora bien, esto te lo pregunto, sobre todo conocer qué sigue después de la carrera de medicina, y qué representó para ti de más que el pasar el examen o no pasarlo o no salir seleccionado, porque finalmente sí lo pasa mucha gente, pero no está en los primeros lugares. Nos ven nuestro programa, lo ven en el interior del estado muchos médicos, es un programa de una televisora oficial y se pone este programa en centros de salud, en hospitales, en ayuntamientos de nuestro estado, y hay muchos médicos que están haciendo servicio social. ¿Qué sigue para ellos cuando ven a Ana Karen Reséndiz aquí y que dicen yo quiero llegar a tener ese prestigio, esa especialidad y esa subespecialidad? ¿Qué sigue? ¿Qué siguió después de la licenciatura? Estudiar un montón. En medicina todo el tiempo es estudiar. Hay que saber de todo primero. Hay que saber primero medicina general. Primero porque vas a estar con pacientes. Ahorita los chicos que están en el servicio, lo mejor y lo más importante es enfocarse a su paciente. Tu paciente es tu libro. Cada paciente repasar el tema, cada paciente me faltó algo o hay algo nuevo, algo en investigación que esté actualmente para esta patología, y al mismo tiempo eso te va a servir para el examen nacional. En el examen nacional todo es de medicina general, entonces sí, todo te sirve. ¿Y para ti qué representó el irte a hacer una especialidad, que en este caso fue venirte a hacer una especialidad a Morelia desde la Ciudad de México? ¿Qué tuviste que dejar a un lado de manera personal y familiar? De manera personal, pues a mi familia, mis papás, mis hermanos son lo que más amo en esta vida, y pues 4 años casi sin verlos, porque tú sabes las guardias, sí. Guardia de fin de semana y demás, entonces... Y tiempo completo en el hospital además, no tienes a veces tiempo ni de hablar, porque sales de guardia y llegas a descansar, etc. Ya sabes, tiempo incluso con mi esposo, que a pesar de que obviamente vivimos juntos, pues un sábado que podíamos haber pasado juntos, yo llegaba de posguardia, dormía y luego preparar la exposición, estudiar el último artículo que salió de preeclampsia, y son tiempos que a lo mejor pierdes con tu familia, pero ganas para tu profesión, y al final tu profesión la vas a compartir también con tu familia, los frutos de la misma. Claro. Y te casaste entonces, entiendo que te casaste cuando estabas en la residencia. ¿Cuando estabas en la carrera? En el R3. En el R3, ok, en la residencia. Pues te tocó todavía ya vivir la residencia, parte del R3 y el R4, y luego los 2 años de la subespecialidad, ¿no? Pues no fue nada fácil. No. ¿Vale la pena? Sí, completamente. Okay. Completamente. Ya todos los frutos, digamos, que ves después, tu crecimiento profesional, lo que puedes llegar a hacer y lo que puedes llegar a hacer por la población, vale completamente la pena. ¿Algún momento que recuerdes de alguna paciente en especial difícil su embarazo en todo el periodo que la estuviste viendo, y que de repente digas tú, valió la pena, lo logramos? O sea, sacamos un embarazo de alto riesgo, adelante, y que te hayas sentido muy satisfecha de haber estado ahí tú con esa paciente. Híjole, pues debe de haber muchos momentos, pero alguno que recuerdes. Hay una paciente que atendimos en el Hospital Civil de Morelia con la placenta acreta más fea que puedas imaginar. La placenta acreta es que la placenta se va metiendo hacia el útero. Entonces, a la hora que tendría que desprenderse, no se va a desprender y va a causar una hemorragia enorme. Era muy mal pronóstico porque aparte es una placenta que es disfuncional. La bebé no crecía adecuadamente porque no tiene todos los nutrientes que necesita, y afortunadamente fuimos
apoyando hasta llegar lo más cerca posible de semana 34, 33, 34 llegamos. La cirugía obviamente no fue sola, fue con compañeros del Hospital Civil y la paciente está viva, la bebé está viva, a pesar de que era un embarazo de un altísimo riesgo de complicaciones tanto maternas como fetales. Y ahí están las dos. ¿No? Y es que ahí estuviste tú. O sea, ahí te das cuenta que vale la pena todo el esfuerzo que están haciendo los colegas médicos generales que están haciendo su servicio y que se van a poner a estudiar, porque finalmente muchos de la gente o algunas de las gentes que están viéndonos van a ser tu médico después. Sí, claro. O el de tus hijos, algún pediatra o mi médico, o en algún accidente en urgencias, ¿verdad? Ojalá que no lo tuviéramos nunca. Pero bueno, te felicito por esa trayectoria que has tenido y de una edad tan joven y ese prestigio que tienes. Cuando me dijeron de ti, no dudé en decir, tiene que estar aquí en el programa para que nos hable de todo lo que ella ha aprendido. ¿Sí? Muchas gracias. Y esta es tu casa. El Sistema Michoacano siempre está con las puertas abiertas y además el Hospital Ángeles es tu casa. Sí. Gracias por estar con nosotros, A usted, doctora. doctor, muchas gracias. No, pues gracias. Y bueno, para usted que nos favoreció con su atención, darle las gracias y decirle que la semana próxima estaremos presentes de nuevo con otro programa también de mucha importancia para su salud. Por favor, a través de las redes sociales, comparta nuestro programa. Estas son las cosas que se deben de compartir en redes sociales, no los memes, los chistes, etcétera. Esto puede salvar una vida. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa Consulta Médica, que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima. Hasta la vista. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó